casi porno eso. Hola, ¿qué tal amigos de Asciende? El día de hoy vamos a platicarles de algunos aspectos biomecánicos acerca de la marcha y la técnica de carrera. Para eso aquí tenemos a nuestro experto que es Licona, que él nos puede platicar un poquito más acerca de... No, pues nada muchachos, como les había comentado, estuve tomando por ahí un curso específicamente como para mejorar las habilidades, sobre todo en el tema de la edición y de la precisión que se puede tener o el rigor que uno tiene en cuanto a la medición. Es la parte más interesante, la más importante, la que tenemos que trabajar. Y bueno, prácticamente hicimos una prueba de biomecánica de carrera y pues igual vamos a ir platicando un poquito acerca del trabajo que se está haciendo. Y tú, Jorge, tú que estuviste también aquí realizando las pruebas, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tan importante crees que es el aspecto biomecánico de la ejecución para tener un gesto más eficaz? Justamente lo acabas de decir, ¿qué son estas medidas? Pues las tomas por lo regular para después que pueda progresar este chavo, este sujeto que está evaluado, para que al fin de cuentas sea un gesto deportivo mucho más eficaz. Cuestiones energéticas, cuestiones posturales, evitar lesiones, creo que es algo que ayuda mucho. Tal cual, ¿no? Y por ejemplo, algo que me encantaba, un saludo ahí al doctor José Acero, que fue quien nos impartió como tal el curso. Y él hacía mucho énfasis precisamente como en la utilidad práctica de este tipo de pruebas. Se busca primero hacer como una evaluación estructural, ¿no? O sea, es una evaluación estructural en un área que se llama o que se nombra como antropometría biomecánica. Es decir, que hay ciertos parámetros de la misma antropometría, pero que se van a traspolar a aspectos propiamente de la biomecánica, que en muchas ocasiones, en cuanto a una antropometría de composición corporal, no son relevantes, ¿sí? Simplemente no son relevantes. ¿Por qué? Porque no me están dando datos que yo pueda procesar y obtener composición corporal. Sin embargo, en biomecánica, esos datos sí son relevantes, sobre todo para revisar la estructura corporal de la persona, ¿no? Entonces, en entrada se hace eso. Posteriormente, se hace una evaluación postural, que ya se hace como tal a partir de la medición objetiva a través de video, ¿no? O de fotografía. Entonces, hay un protocolo obviamente estandarizado que busca como tal tener los mismos lineamientos para poder llevar a cabo una medición lo más exacta posible y replicable. Esa es la intención. Entonces, se mide la parte de la estructura, se mide un poquito la postura, ¿sale? Ahí que si tiene algunas desviaciones o si tiene mayor digamos tensión muscular o un desequilibrio muscular, ahí es donde se puede notar, y ya después se va esto a la práctica de la función, ¿no? De manera general, primero se miden estructuras como lo sería obviamente el largo de la pierna, muslo, pantorrilla, pie, ¿no? Todo la estructura, se miden como tal la parte de los segmentos, y entonces medimos el diámetro de muslo, medio, de pantorrilla, de pie inclusive, ¿no? Como la parte entre lo que sería el antepié, el medio pie, el retropié, se hace una medición por ahí y se toma una circunferencia por ahí interesante, ¿no? Como también es importante dentro de la biomecánica desarrollar aspectos, digamos así, de análisis en cuanto a la potencia, en cuanto a la fuerza que puede generar, se mide también la estatura y el peso, ¿no? Que es lo que también te va a estar dando como una linealidad en ese sentido. Y ya la otra parte, pues es buscar dentro del pie, que es uno de los digamos, ejemplares más importantes dentro de la carrera, que fue una evaluación de biomecánica de la carrera, pues se busca que exista como tal una buena posición y disposición del pie para poder acceder al patrón correcto, ¿no? Y ya después lo llevamos a la práctica, ¿no? No sé si alguno de ustedes ya conocía, por ejemplo, el software de Kinovea. En algunos casos yo lo había utilizado en algunas clases, pero como tal es un programa complicado, ¿no? Si no sabes usarlo, si no conoces en realidad el programa, y aparte no hay muchos tutoriales, no hay muchos como que cursos de que te indiquen la aplicación real de él, entonces en realidad lo sabías que estaba ahí, pero no sé cómo usarlo. Se vuelve como muy complejo en ese sentido, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, yo le comentaba ya al doctor Acero, ya lo había utilizado yo hace, no sé, cerca de 6 años, 7 años atrás, ¿no? Y sí lo conocía y sí más o menos lo masticaba, pero la funcionalidad que eso tiene es muchísima y realmente
no logras aprenderlo como dices, ¿no? En una clase, o sea, lo tienes que llevar a la cuestión práctica. Ya como tal, cuando tienes como un mayor, digamos así, panorama de la aplicabilidad que tienes, las herramientas se vuelven mucho más útiles, ¿no? Esa es una parte muy importante. Entonces, igual, me gustaría que ustedes compartieran también como la experiencia del espectador, ¿no? Que estuvieron ahí asistiéndome en cuanto a esa evaluación, que no fue como tan sencilla. Ustedes se pudieron dar cuenta que la coordinación de que si estaba la cámara, que cuánto medía, que el trayecto que debe tener el deportista, o sea, son pequeños detalles que sí se vuelven algo complejos, ¿no? Pero que al final de cuentas se pudieron sacar de buena manera. Y también, ¿cómo fue para ustedes el ver como una evaluación de ese tipo? No sé si ya habían tenido una experiencia. Yo lo único que había visto, pues, bueno, ya había realizado mediciones antropométricas, ¿no? Que es lo primero que va en esta parte de la evaluación corporal y evaluación estructural. Ya después, cuando fuimos al campo, pues había visto algunos videos, ¿no? Había tenido algunas experiencias visuales de cómo hacerlo, pero pues estaban muy lejanas, ¿no? Muy lejanas. Entonces, vivirlo de aquí de cerca y ver que tenías que controlar varios aspectos, la cámara lenta, el tener pues personas que apoyaran en cada cámara y pudieran estar sincronizados, pues sí, a veces es complicado si no estás como con varias personas. No, familiarizado. Para ti, George. Yo lo que vi es una cuestión importante, es también el tiempo que se tarda. O sea, las pruebas están súper bien y todo, pero es decir, en el caso, yo utilicé una batería de pruebas llamada FMS en un equipo por la cuestión de la gente que hay. Claro. Y la gente que va a ser evaluada, entonces sí pueden ser un poquito más objetivas y todo, pero esta cuestión de que para evaluar la biomecánica, ahora sí estar grabando videos, pues te toma mucho más tiempo. Ahí a lo mejor cuando eres entrenador personal, que nada más vas a ver una persona, la evalúas a ella y pues tienes todo el día, ¿no? Para evaluar. Claro. Ahí sí creo conveniente este tipo de evaluaciones. También caso, esa perspectiva está muy buena porque también te permite saber realmente cuál es la aplicabilidad de esto en el día a día, ¿no? O sea, a lo mejor hacerlo como una prueba por ahí cada, no sé, 6 meses o hacerlo como una vez y luego trabajarlo durante todo el año. Claro, un atleta de nivel ya profesional, ese ámbito. Forzosamente yo creo que tienen que tener como ciertos estándares o evaluaciones importantes que les permitan ajustarse a récords olímpicos, ¿no? O sea, si es que yo modifico la posición de mi pie o si yo anteriorizo ligeramente la cadera, estamos viendo un avance muy significativo, ¿no? Pero a lo mejor, como tú dices, en equipos que no son, digamos, tan voluminosos en el sentido de acaparar los grandes eventos, pues va a ser como más complejo, ¿no? Igual la idea de ahí, y ojalá que se pueda dar, no sé qué opinen ustedes, pero de poder replicar esto, digamos, de una forma mucho más sencilla, mucho más práctica, ¿va? Y llevarlo a lo mejor a otras disciplinas, ¿no? Y ponerlo a prueba, porque creo que esa es la parte interesante, ¿no? Yo creo que sí tener un protocolo estandarizado, replicable y altamente, digamos así, estricto en la parte objetiva, científica, el rigor científico que se le mete a esto, es bueno, pero también se aleja mucho de la realidad, ¿no? Entonces, creo que eso también podríamos llegar a empezar a trabajarlo y empezar a difundir, ¿no? Si alguno de ustedes tiene algún comentario, tiene alguna sugerencia o alguna experiencia, también nos gustaría escucharlos, compartir por ahí un poquito el comentario para tener la posibilidad de interaccionar, ¿no? A ustedes que también son partes del canal, que ustedes también son parte como tal de la comunidad en el deporte que está desarrollando esto, y si tienen alguna experiencia, pues nos gustaría también escuchar esa parte. No sé qué opinan ustedes. Sí, claro, sería muy bien incluso que nos mandaran algún video, que nos compartieran ahí por correo o en las redes sociales, que pueden poner, la idea es que replicar esto y a todos nos va a salir diferente, entonces el punto de vista de todos va a ser siempre distinto y si te cuentas, tener este protocolo ayuda mucho, pero si tú no lo puedes transponer a tu deporte, o sea, ¿de qué te serviría, no? Claro. Es como el protocolo para que también uno se dé una idea de como qué parámetros toma en cuenta, y ya uno, conforme la marcha, a lo mejor uno le puede modificar, agregar más medidas o a lo mejor quitar unas innecesarias. No, modificar el protocolo siempre es así importante en cuanto a las necesidades, ¿no? Y creo que la otra, la difusión, o sea, lograr que este tipo de ciencias nos permita difundir un poco más también el trabajo que se logra hacer, ¿no? Que no siempre se tenga la etiqueta de que el licenciado en cultura física es, digamos así, el balonero por ahí, ¿no? Y con todo el respeto a los baloneros,
pero realmente sí, o sea, realmente es como el concepto general en que nos tienen. Ah, pues es el profe que nada más avienta la pelota en el juegue, ¿no? En educación física. Y es parte también de la enseñanza de educación física, pero no lo es todo. Este tipo de cuestiones son lo que nos da también un poquito más de presencia a nivel profesional, ¿no? Ojalá que de veras esto también se pueda replicar y de alguna manera se pueda difundir aún más. Y en alguno de ustedes que realmente quisiera pues tener un acercamiento, lo haga, nos haga por ahí algún comentario y a lo mejor íbamos a publicar algo con ustedes, ¿no? Sí, claro. Entonces, yendo ya a la prueba, el primer paso serían las evaluaciones estructurales, ¿no? El segundo paso ya es totalmente de campo. Ahí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué es lo que hicimos en este momento? Se evalúa, se toma como tal la perspectiva de 3 tomas, ¿no? Se toma izquierda, toma derecha y una toma frontal. Lo que se busca ahí es observar como tal cuáles son las variaciones en cuanto a la pisada de un pie y de otro, y también cuál es la primera parte que hace contacto con el suelo, ¿no? O sea, cuáles son las zonas de impacto, cómo amortigua, en qué parte del pie es que está generando como tal este impulso, ¿no? Son pequeños detalles ahí dentro de las mismas fases de la carrera que nos van a permitir a nosotros segmentar y transmitir como tal información de partes específicas a la hora de correr. ¿Dirías entonces la primera parte de estos videos ya obtenidos segmentar? Sí, hay que segmentar, ¿no? Segmentar, sí, claro. En sí, para poder hacer una evaluación biomecánica, tenemos que partir desde el concepto de que cada movimiento que nosotros querramos evaluar habrá que tener una fase, digamos, con estructuras determinantes. Es decir, la primera parte, por ejemplo, para el salto, pues es la toma de impulso, ¿no? Y ya puede ser que yo flexiono mis piernas, genero los brazos hacia atrás, y luego en el salto vertical, bueno, vamos a generar el máximo impulso posible. Y luego tenemos una fase de vuelo, que es el máximo punto donde se alcanza, ¿no? Los brazos van hasta arriba, los pies se despegan del suelo, llega a su punto máximo y luego empieza el descenso. Y descenso se conoce como aterrizaje, y entonces ya tienes un movimiento perfectamente segmentado y determinado. Lo mismo pasa en la carrera, ¿no? La carrera tiene como estas mismas fases cíclicas en las que empiezan a apoyar, genera el impulso, una fase de vuelo, la diferencia entre paso y zancada. Son esos pequeños detalles y es lo que realmente se evalúa, ¿no? Se evalúan estos pequeños segmentos o partes del pie izquierdo, del pie derecho y de la desviación que puede generar el pie al frente, ¿no? Yo puedo estar corriendo exactamente en línea recta y debe haber cierta separación del pie en cuanto a mi recorrido. Y hay personas que puede ser que a la hora de que haga el recorrido hace como un pequeño volado y luego regresa al centro, ¿no? O al contrario, lo eleva demasiado cerca del otro y lo cruza o lo abre. Y eso es una pérdida de como tal de energía que se va a afectar el rendimiento. Entonces, pequeñas correcciones como esos, a partir de ejercicios que van a buscar estabilizar como tal una mejor técnica, pues te va a ayudar a mejorar el rendimiento, y el rendimiento se va a ver afectado específicamente en la carrera con el tiempo, ¿no? Bajas los tiempos simplemente por mejorar tu técnica. Ok, bueno, y ahorita les vamos a compartir el protocolo a todos de cómo realizar la prueba. El protocolo como tal en video sí se puede compartir en ese sentido. Como tal, la autoría del diseño de este protocolo y todo ese manejo es del Dr. José Acero. Entonces se puede utilizar como para uso, pero por ejemplo nosotros, el equipo que estuvo como tal en su certificación, tenemos autorización para poderlo replicar con nosotros y con evaluaciones nuestras, ¿no? Pero ya compartir el documento específico, ese documento pues tiene autoría del Dr. José Acero, ¿no? Habría que tener autorización directamente de él, ¿no? Para que también lo tengan en cuenta en caso de que quisieran utilizar su protocolo. No es el único protocolo y no es, digamos así, el máximo o el mejor protocolo, pero es uno de los protocolos que tiene muy buen fundamento. Entonces, ya sea que se contacten directamente con él o que puedan utilizarlo como una referencia y citar otros autores generando su propia versión de protocolo, ¿no? Que yo lo veo aplicado a muchos deportes, ¿no? O sea, ahorita evaluamos la marcha, pero cuando vamos y lo analizamos, no sé, a lo mejor en un deporte de combate o a lo mejor en un deporte ya de conjunto, podemos obtener algunos resultados pues totalmente distintos, y también el ver qué es lo que le beneficia más a cada atleta en su rama, ¿no? O sea, qué técnica, qué posición, qué ejecución de movimiento va a hacer que tenga un mejor rendimiento. Y por el otro lado, la parte de la salud, también la valoración de a lo mejor de la escoliosis, de algún daño ahí en la columna, eso también va a ser importante. Pues las pruebas en realidad las podemos usar en cualquier lado, ¿no? Sí, claro, ¿no? Esta digamos así, diversidad que podemos llegar a utilizar, ¿no?
¿Tú cómo lo viste, mi George? Yo en la cuestión de especialidad se me hace perfecto. La biomecánica creo que es la primera que se debe evaluar en esta cuestión y que hay que aprovecharla al máximo. Todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición hay que aprovecharlas siempre para poder dar este plus. Tanto a que nuestros deportistas den este plus como en marcas y nosotros dar este plus como entrenadores. Totalmente de acuerdo. Bueno, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales a través de nuestro Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, estamos por ahí presentes. Que sigan por favor difundiendo nuestro contenido, que eso nos ha ayudado bastante, sobre todo a llegar a cada vez más personas y que obviamente también se profesionalice y se mejore esta parte, ¿no? Y de manera personal también esperemos que en algún futuro, no muy lejano, podamos desarrollar algunas otras pruebas, ¿no? Que eso creo que puede ser algo muy interesante. Si les interesa o si tienen alguna que pueda llegar a aplicarse o que tengan el interés de aprender o que gusten compartir, bueno, están libres los comentarios para poder hacer de alguna manera este temario y empezar a desarrollar temas que sean de su agrado, ¿va? Nos vemos luego. Esto fue Haciendo MX.